Estamos ya con Michelle Saldaña, ¿la vemos por ahí? Sí, ahí la vemos, que es la enfermera delegada de la unidad de epidemiología. ¿Cómo le va? Buenos días, don Raúl. Aquí estoy trabajando todavía. Está en la oficina. Bueno, eso lo vemos con mascarilla. Ustedes son de la epidemiología, así que tienen que estar fuertes. Sí, así que obligatorio estar con mascarilla porque estoy con una colega acá, así que espero me escuchen bien. Se me va a ver solamente la parte de arriba. Sí, no, la escucho clara. Ya nos hemos acostumbrado a las mascarillas, pero se escucha bien, así que no hay ningún problema. Oye, ¿cómo está la situación del coronavirus, el virus aquí en la zona? Mire, en realidad el aumento de casos en la comuna de Linares no se ha mostrado un alza muy grande, ¿ya? Nosotros esperábamos que pasado el 18 de septiembre superáramos los 20 casos activos y actualmente nos hemos mantenido, pero bajo los 20 casos. Ya hoy día tenemos 13 casos activos, que son 13 pacientes en periodo infectante que todavía están aislados, están en domicilio, muchos de ellos en residencias sanitarias, así que hasta el momento la comuna se ha mantenido bien y su positividad todavía está bajo el 1%. Yo le tenía pánico a los días posteriores al 18, porque nosotros estamos también informando todos los días y uno mira, uy, cómo vamos a estar aquí, porque se nos arranca. A nivel nacional, casos activos teníamos del orden de los 2.000, pero después nos subió a 4.000, o sea, nos subimos al doble, pero también le temía que hubiera sido mayor. Así que yo no sé si las vacunas, las mascarillas, los cuidados que hemos aprendido. Sí, yo creo que uno de los grandes logros es la vacunación que hemos tenido a nivel nacional y a nivel local, y también obviamente a nivel regional. Por lo tanto, yo creo que ese es el efecto que hace que no tengamos un alza tan marcada posterior al 18, donde se movilizaron muchas personas alrededor del país. Sí, yo cuando estoy conversando y pensando en el coronavirus, siempre no miro solamente la comuna de Linares, porque uno interactúa mucho con Villa Alegre, con San Javier, con Yerbas Buenas, con Colbún, porque la gente viene a comprar, uno va para allá, otro va para acá, entonces tenemos que llevar el rebaño completo, o sea, tiene que ser la provincia completa. Exacto. Y ojalá la región y el país, entre más. Sí. Por ejemplo, había un brote en Cauquenes que me tenía medio preocupado porque hay mucha interacción, entonces ojalá que todos vamos subiendo. ¿Cómo está la provincia a propósito de esto? Mira, en realidad la provincia preocupa. Ya hay algunas comunas que han aumentado mucho su positividad, se ha alcanzado casi el 9% de positividad en algunas comunas. Parral ha estado alto. Parral ha estado alto y no ha bajado por lo menos las últimas semanas, lo cual preocupa bastante porque es una comuna muy aledaña a nosotros. Ya, pero en general son comunas específicas donde la positividad ha aumentado preocupantemente, pero por lo menos tenemos la facilidad de que la mayoría de los pacientes han aumentado también los traslados a residencias sanitarias. Así que se espera que se puedan controlar esos brotes, que en el momento pic de la pandemia no es mucho, pero en este momento donde estamos todos en la baja, preocupa que una comuna tenga más de 50 casos activos, ¿ya? Sí, es muy preocupante. Nosotros por lo menos tenemos 12, 13, por ahí nos andamos balanceando. Exacto, sí. Ahora, ¿cómo hacen el seguimiento? Porque uno dice, ya, tenemos 10 casos activos, 15 casos, pero se quedan en la casa, se quedan en las residencias sanitarias. ¿Cómo se está tratando? Mire, en realidad lo ideal es el traslado a residencias sanitarias, pero ya se han cerrado muchas residencias, en Linares quedan 2 con apertura, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de los casos, si es que hay posibilidad de traslado, se llevan a residencias sanitarias. Lo que sí se modificó es que a partir del 1 de octubre ya se da la orden de que el encargado del seguimiento epidemiológico de todos los casos pasa a ser responsabilidad de Seremi, ya se saca desde la APS. Por lo tanto, nosotros tenemos muchos equipos de nosotros ya no están contratados para trazabilidad. Ahí me perdí un poquito, espérate. ¿Cómo era antes y cómo es ahora para ir notando la diferencia? Mire, antes la trazabilidad, eso significa que notifica que el caso positivo lo hacía Seremi, siempre lo ha hecho. Ya. Pero el llamado diario del paciente lo hacía la APS, todos los días, hasta darle el alta con su visita domiciliaria, etc. ¿Esa es la APS? ¿Son ustedes? Sí, consultorio. ¿Ya? Pero a partir del 1 de octubre eso se modifica, entonces
Ya APS no tiene responsabilidad sobre el seguimiento de los casos, sino que Seremi de Salud se encarga de llamarlos todos los días, ¿ya? Entonces ahí, obviamente para nosotros cambió tanto el seguimiento, por lo tanto nosotros ya sabíamos que esto iba a suceder. Por la baja de casos, usted sabe que los recursos que llegan son limitados, tienen fecha límite y esos caducaban hasta el 30 de septiembre. Muchos de los equipos, muchas comunas se fueron, ¿ya? Pero Linares sigue haciendo su seguimiento diario de casos positivos, ya de sus contactos estrechos, para poder mantener controlada la población, y obviamente que una de las prestaciones que no puede dar Seremi es visita domiciliaria con atención médica. Entonces, ellos al solicitar una visita tenían que hacerlo a través de Seremi iba a enviar un correo a la APS y APS iba a ir. Entonces, para nosotros es más fácil seguir haciendo el seguimiento, para nosotros determinar quién requiere o no requiere visita. Así que hasta el momento el trabajo para Linares continúa igual a cargo de las delegadas de epidemiología, que cada centro tiene una encargada. Así que nuestro equipo por lo menos no se desarmaron y tenemos las mismas prestaciones que hemos tenido durante la pandemia. Yo uno de los miedos que tengo es a veces que nos relajemos, que las vacunas al no ponerse a la tercera se van perdiendo los efectos y que nos contagiamos, porque uno dice, no, si ya hay poquitos casos, ¿cómo va a ser tan mala suerte? Pero le puede tocar. Casi todos los días tenemos 3, 4, 5 casos. Entonces, ¿cómo se dan los casos? Una persona que se contagia, ¿le da más o menos fuerte? ¿Queda? ¿Cómo queda después? Porque sabemos que está contagiado, no sabemos si fuerte o no. Mire, en realidad yo creo que la experiencia que nos ha dado esta pandemia es empezar a conocer la evolución de los pacientes. En general, nosotros ya sabemos que algunos pacientes tienen factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de letalidad, ¿ya? Que hablamos de la obesidad, de la... Exacto, obesidad, tabaquismo, hipertensión, diabetes, pacientes descompensados. Pero una de las cosas que nos dimos cuenta es que el tratamiento oportuno puede hacer la diferencia. Y ese tratamiento oportuno es monitorizar los síntomas y tratarlo de manera temprana. Entonces, ahí nosotros podemos disminuir el riesgo de hospitalización, disminuir obviamente que el paciente se agrave, y se ha logrado a través de las visitas médicas, que han sido muy importantes en la comuna, que el paciente que está con sintomatología, idealmente tratamos de gestionar que se haga una visita lo antes posible. Para que sea ¿A los cuántos días aparece ya algún síntoma? Mire, en general, desde que la persona se contagia, el promedio de inicio de síntomas es 5 días desde que vio a otra persona o que se pudo haber contagiado, ¿ya? Los síntomas pueden ser muy leves, como una congestión nasal, como pueden ser muy graves, como una dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, ahí uno va viendo cómo evolucionan los pacientes. Cuando uno ya ve tos asociada, que se cansa, por ejemplo, para ir al baño, ya esos son síntomas que no son, que no son para hospitalizar, pero sí son síntomas que uno requiere una evaluación médica y un tratamiento precoz, porque lo más probable es que si se le da un tratamiento precoz, ese paciente no va a requerir hospitalización, ya ahí va a poder ser manejado en su domicilio sin mayores complicaciones. Entonces yo creo que nos ha servido bastante la pandemia para aprender de esto, sobre todo que es una enfermedad nueva. Los tratamientos no son los mismos que iniciamos en la pandemia. Eso es bueno verlo. Los tratamientos, por ejemplo, que hacen ahora en septiembre, octubre, no son los mismos que hacían en abril del año pasado. No, pues es que al principio yo creo que, como es una enfermedad viral, siempre se sabe que las enfermedades virales se han tratado con antirretrovirales, ¿ya? Pero esto es una enfermedad que en general causa una neumonía que se transforma en una neumonía bacteriana. Entonces, el cambio, antes eran como los médicos eran como, no indicaban tanto tratamiento antibiótico, esperaban y los pacientes se complicaban. Entonces ahora ya ellos saben la evolución de la patología, saben cuándo administrar y cuándo no administrar un medicamento, y obviamente eso disminuye las complicaciones de los pacientes. Las hospitalizaciones ahora son pocas, y en general las que hay son porque han respondido mal al tratamiento o han acudido a un centro asistencial de manera tardía. Hemos ido aprendiendo todo, y esto a nivel mundial, porque uno ve en los distintos países, claro, se va aprendiendo, hemos aprendido sobre la marcha, ensayo y error. Exacto. Sí, pues, o sea, son patologías nuevas que en realidad no es lo mismo que tratar una influenza. Uno esperaba que pudiera ser algo parecido, pero
el tiempo que ha transcurrido, los meses que han transcurrido, nos ha ayudado también a aprender. Y eso obviamente logra mejorar también cómo uno puede enfrentar a un paciente COVID y podemos disminuir el riesgo de mortalidad de los pacientes. Así que yo creo que esto nos va a dar una experiencia muy buena en el área de la patología COVID, porque yo creo que esta es una enfermedad que ya se quedó. O sea, ya no es una pandemia, es una endemia, que vamos a tener que saber vivir con este virus. Lo más probable es que después va a ser igual que la influenza, vamos a tener que vacunarnos todos los años, ¿ya? Pero al menos ya sabemos cómo tratarla, cómo diagnosticarla, y usted sabe que en realidad la ciencia es muy avanzada, así que gracias a eso obviamente la pandemia igual ha sido la letalidad que esperábamos al inicio cuando conversábamos en las primeras reuniones, es buena, o sea, es lo que se predijo, que la letalidad era baja, pero la transmisibilidad era alta. Sí, cuando uno piensa en estas pandemias, cuando apareció el ébola, todos con una mortandad realmente alta, y esta ha ido bajando. Ahora, los seguimientos y todas estas cosas que la estábamos conversando, pero las cuarentenas han ido cambiando. ¿Cómo está ahora? Sí, las cuarentenas cambiaron, ya. Antes habían cuarentenas para los casos que son Delta y para los que no son Delta. Actualmente quería mencionar que las cuarentenas para todos los pacientes COVID se estandarizó con una fecha de 10 días, ¿ya? 10 días de inicio de síntomas, o si nunca tuvo síntomas, serían 10 días desde que se tomó el examen. O sea, disminuimos, recordar que estuvimos en 14. Estábamos en 14, ahora estamos en 10. 11 y ahora estamos en 10 las cuarentenas, ¿ya? Y la de los contactos estrechos varía. ¿Y en qué varía? En el esquema de vacunación. Ya si el paciente está con su esquema de vacunación completo, su cuarentena es de 7 días, y si su esquema de vacunación es incompleto, su cuarentena asciende a 10 días. Ya esas son las diferencias del último ordinario que llegó a nivel ministerial. El otro día yo tenía que viajar en bus a Santiago, entonces, claro, hasta los 10 días siempre estoy bastante atento, que la temperatura, cualquier síntoma, pero sí. Afortunadamente no pasó nada, pero claro, pero sí. Cuando uno está en contagio con más gente, contacto. Sí, pues ahora lo complejo de, obviamente, los traslados es que en caso que te tocara por casualidad que un paciente que lleva en el bus sea Delta, la normativa actual dice que todos los usuarios del bus son contacto estrecho, ¿ya? Diferente si viaja en avión. En avión serían los asientos alrededor del caso positivo, entonces igual es riesgoso de repente o da susto viajar en el transporte público, porque en una de esas te puede tocar la situación de que te envían a cuarentena por haber habido un contagiado dentro del bus. Aunque vaya con mascarilla, todo, igual es riesgo. Igual es riesgo, o sea, la diferencia entre un caso que no sea Delta y el que sea Delta es que para que no te consideren contacto estrecho de un Delta tienes que estar con escudo facial y mascarilla, ¿ya? Por lo tanto, es difícil que las personas anden en la calle con escudo facial y mascarilla. Entonces, es muy probable que se consideren muchas personas como contacto estrecho, ¿ya? Por eso los profesionales de la salud no se consideran, porque andan equipados completos, ¿ya? Pero la diferencia la marca el escudo facial en el caso de los Delta. Así que, como recomendación a las personas, cuando, no sé, pues quieran salir y quieren tener una precaución extra, cómprense un escudo facial, ya de esto simple, y ya ahí podrían marcar la diferencia. Bueno, estamos conversando de esto que lo ha tenido más de un año y medio ya bastante complicado. Pero la diferencia entre el Delta, aquí en Linares, ¿cuánto tenemos Delta de estos 12 o 13 casos que tenemos? Sí, tenemos casos Delta dentro de la comuna de Linares. Algunos de ellos están en residencia, otros no, porque como le dije, disminuyeron la cantidad de capacidad de residencia sanitaria. Pero obviamente eso está monitorizado. Seremi de Salud a un caso Delta le hace fiscalización 2 veces al día, y ellos están un poco más monitorizados que el resto de las personas. Pero efectivamente hay casos, recordar que el Delta ya es de circulación comunitaria, por lo tanto era probable que iban a llegar casos, y actualmente los tenemos,
y obviamente todos sus contactos estrechos están en domicilio, están siendo seguidos con sus exámenes al día en caso que inicien síntomas. Ahora, ¿esta cuarentena para extranjeros sigue la misma o lo cambiaron también con el Delta? Sí, no, lo cambiaron. Ya las cuarentenas de las personas que viajan del extranjero a Chile se modificaron, pero depende también del pase de movilidad. O sea, si el paciente tiene pase de movilidad, su cuarentena es por 7 días. O sea, perdón, por 5 días. Pero si el paciente no tiene su pase de movilidad, eso significa que no tiene su esquema de vacunación completo, su cuarentena es de 7 días. ¿Ya? En el caso de nosotros en la región del Maule, el paciente puede venir a hacer la cuarentena a domicilio porque desde que llega del aeropuerto de Chile hasta su domicilio, si su domicilio queda a menos de 5 horas de trayecto, o sea, de Santiago a la región, puede hacer su cuarentena en domicilio. Así que lo más probable es que tengamos algunos, en el caso de nosotros, no sé si para beneficio o no, pueden viajar a su casa sin ningún problema y terminar la cuarentena ahí. Ahora, ¿han continuado ustedes con la búsqueda activa? Porque uno dice, bajan los casos, tenemos 3, sí, pero se hicieron 5 test. ¿Ha seguido la búsqueda? ¿Qué pasa ahí? Sí, mire, en realidad la búsqueda activa, nosotros la estrategia hay que mantenerla, ¿ya? Dicen que el que no busca no encuentra. Por lo tanto, nosotros igual seguimos con equipos de búsqueda activa. Actualmente están en el gimnasio que es de Rengo, donde están las vacunas. En algunos momentos se trasladan a la plaza y también están haciendo monitoreo o tomas de PCR gratuitas en empresas, centros de riesgo que pueden ser ELIAM, ¿cierto? Centro de Adulto Mayor, Red Sename, en las diálisis. Así que los equipos siguen trabajando y se están tomando aproximadamente más de 1.300 muestras semanales. Así que también eso nos ayuda a pesquisar de manera precoz a aquel paciente que puede estar asintomático y en la comunidad. Bueno, ha habido varios cambios también en el paso a paso del viernes pasado. Por ahí nos cambiaron casi toda la figura. Sí, bueno, en el plan paso a paso, obviamente ya se nos agrega una quinta etapa que es de apertura avanzada, ¿ya? La diferencia del plan paso a paso en realidad es que ya no hay restricciones de movilidad, o sea, las personas se pueden movilizar de región a región o de ciudad a ciudad, pero lo que sí se limita es que si usan el transporte público deben tener su pase de movilidad, ¿ya? Y aquí es lo mismo que la etapa anterior, pero la diferencia es que hacen mucho énfasis al pase de movilidad. Si tú tienes tu pase de movilidad, puedes acceder a centros cerrados, centros abiertos, eventos masivos, aumentan los aforos también que se podrían decir dentro de domicilio, por ejemplo, pueden haber más personas, y también se hace la apertura a lo que estuvo cerrado por mucho tiempo, que son los centros Sename, centros de adultos mayores, donde obviamente los familiares no podían visitar a los pacientes que estaban internados. Actualmente sí se hace la apertura, pero con el pase de movilidad, que eso significaría tener las 2 dosis de vacuna. Como medida de prevención, por lo menos lo que yo uso es tratar de tener las ventanas o puertas abiertas para que circule el aire también. Ahora, en lo posible, cuando puedo conversar con alguien al aire libre y un poco distanciados a veces, porque el viento que corre a 7 kilómetros por hora se ayuda a llevárselo. Pienso yo, usted me va a decir que otras, esas también no están mal. En realidad las medidas de prevención son las que hemos hablado siempre desde el inicio de la pandemia. La más importante es el uso de mascarilla, ¿cierto? Cuando no estemos solos. Ya en el caso de la higiene de manos, muy importante. Sí, claro. Cuando tenemos la posibilidad de un lavamanos, lavarnos las manos frecuentemente, ya, porque recordar que el virus ingresa no solo por la nariz y la boca, sino que también por la conjuntiva ocular, y generalmente uno en el día nos da por tocarnos el ojo y pudimos habernos contagiado o haber contaminado nuestras manos. Así que si hay posibilidad de lavarnos las manos, deberíamos lavarnos las manos, sino el uso de alcohol, ya sea alcohol gel, ¿cierto?, o alcohol líquido, pero recordar que no reemplaza el lavado de manos. Idealmente, si uno se echa alcohol gel 4 veces, luego de eso ya hay que lavarse las manos, ¿ya? Y lo más importante de todo, obviamente, es seguir teniendo, hay que tenerle respeto al virus. Por lo tanto, si hay posibilidades de evitar aforos grandes o eventos donde
hayan muchas personas que obviamente no pertenezcan a nuestro núcleo familiar, tratar de aislarnos un poco de esa parte, porque desconocemos si el otro puede estar contagiado, o a veces nos ha pasado mucho que la gente usa mascarilla, pero se la coloca en la pera, ¿no? No, que no sirve de nada eso. No sirve de nada. Entonces, yo creo que es muy importante mantener su metro de distancia con el resto de las personas, y si la otra persona se ve de buen carácter y no está cumpliendo las normativas, decirle de manera amable el uso de mascarilla, ¿cierto? Pero mantener todas estas precauciones que hemos tenido desde el inicio de la pandemia, porque tenemos mejor cobertura de vacunación, pero las vacunas, recordar que disminuyen el riesgo de mortalidad, pero no significa que no nos vamos a contagiar, ¿ya? Por lo tanto, nosotros podemos transmitir igual el virus a otras personas que no puedan estar vacunadas y seguir una cadena de eventos que puede desencadenar también en fallecimiento de algún familiar cercano o de una persona que no conozcamos. Por lo tanto, yo creo que el llamado lo hago a la conciencia de cada uno de nosotros de mantener todas estas medidas que se han hecho desde el inicio. Sí, el jueves estuve en un ambiente, un evento social donde había unas 50 personas, pero me traté de ubicar en el sector de donde venía el viento y a riesgo de ser antisocial, un poquito lejos, por ahí, mirando cualquier cosa, pero claro, no me gusta mucho el contacto cercano, cosa que antes me encantaba. Que pase la pandemia y ahí nos vamos a acercar de nuevo. Bueno, Michelle, muchísimas gracias por esta conversación que es bien interesante porque no podemos soltarnos con el virus todavía. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos y agradezco la oportunidad de poder explicar lo que hemos iniciado, ¿cierto?, desde el año 2020, pero que han tenido algunas pequeñas modificaciones, por lo tanto es muy importante educar a la población. Así que agradezco la oportunidad, don Raúl, de haberme invitado. Que esté muy bien, muchas gracias. Hasta luego.